Muy bien, en esta sección vamos a ver lo que es cómo descubrir nuestros dones espirituales. En primer lugar, vamos a ver 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para que nos puedan ayudar en este proceso. Número 1, el creyente debe procurar recopilar información acerca de los muchos y múltiples dones del Espíritu para poder reconocer el suyo propio. En segundo lugar, es importante que comprenda que usted puede tener uno o más dones. En el caso que tienen 3 o 4, el apóstol Pablo tenía variedad de dones, el Señor Jesucristo creo que tenía absolutamente todos. Entonces, vamos a ver eso. En tercer lugar, tenemos que ver que es necesario que reconozcamos que la iglesia necesita el ejercicio de los muchos dones para funcionar como un cuerpo. O sea, cada miembro tiene que utilizar su don para el servicio de los otros. Y en cuarto lugar, tenemos que tener cuidado de caer en el peligro de simplemente practicarlo simplemente porque otros me dicen. O sea, simplemente practicarlos por inercia. Porque bueno, el pastor dice, usted tiene tal don, o yo veo que usted tiene esta capacidad y bueno, tienes que practicarlo simplemente porque lo tienes, ¿no? Y no queremos caer en ese mecanismo, sino queremos llenarnos de gozo y servir a Dios con alegría, no simplemente por una imposición. Vamos ahora a poder desarrollar los dones. Vamos a dividir los dones de fundación y dones de edificación. Los dones de fundación fueron necesarios para el arraigo de la iglesia, para autenticar el ministerio del Señor Jesucristo, para autenticar el ministerio de los apóstoles. Ya dice la Biblia, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. Y también vamos a ver que era testimonio para los judíos según 1 Corintios 1:22. Entonces, estos dones son necesarios y vamos a continuación a poder desarrollarlos. En primer lugar, el apostolado. Los apóstoles eran hombres llamados e instruidos por el Señor mismo y revestidos con un poder especial con el objeto de poner los fundamentos de la iglesia naciente. ¿Ya? Entonces, el apostolado era un don ya en el cual realmente eran hombres que eran completamente instruidos por el mismo Dios. Tenían que haber visto cara a cara a nuestro Dios. Profeta, del griego portreia, que quiere decir hablar, es decir, hablar por otro. El profeta tenía un poder divinamente impartido para anunciar la revelación de los propósitos de Dios. El profeta era alguien al cual Dios le hablaba a él y él después hablaba al pueblo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 13 del 8 al 10. Milagros. Es un don sobrenatural para realizar acciones dejando momentáneamente el lado del orden de la naturaleza y así identificarlo como de procedencia divina. Entonces, había que, en Hechos 4:29 vamos a ver que habían milagros en los cuales ellos hacían cosas que sobrepasaban el orden de la naturaleza, y ese es el don de milagros. Sanidad, don sobrenatural para curar enfermedades corporales fuera del origen físico, mental o demoníaco en un momento dado. Entonces podemos ver en Marcos 16, en Hechos capítulo 5, versículo 16, podemos ver que los apóstoles, ellos tenían el poder sobrenatural de poder, incluso con su sombra, con palabras, con oración, poder sanar a otras personas. Don de lenguas, el don de hablar un idioma desconocido sin haberlo aprendido previamente. Era una señal para incrédulos y en particular era para el pueblo judío según 1 Corintios 14 del versículo 21 al 22. Sexto lugar, interpretación de lenguas. Un don sobrenatural de interpretar aquellos mensajes que se pronuncian en lenguas desconocidas, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 14, versículos 27 y 28, vemos ahí ese concepto. Ciencia, un don sobrenatural para recibir por revelación el conocimiento de las verdades, misterios y propósitos del Dios mismo. Si entendís todos los misterios y toda la ciencia según 1 Corintios 13:2. Entonces, esa también es ciencia. Sabiduría es un don sobrenatural de comprender y aplicar correctamente y espiritualmente la información recibida a través del orden de la ciencia. Entonces era un don sobrenatural el hecho de comprender y aplicar. La sabiduría tiene que ver con el hecho de saber y poner en práctica. Discernimiento de espíritus. El don sobrenatural para distinguir entre la doctrina genuina inspirada por la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de los demonios. El que tenía discernimiento de espíritu podía saber qué persona estaba hablando en nombre de Dios o en nombre
del demonio o quería introducir una herejía. Y eso lo podemos ver en 1 Timoteo 4.1, en Juan 4.2 y en 2 Juan 10. Entonces, hemos visto acá los dones de fundación. Vamos ahora a enumerar los dones de edificación. Estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo y vamos a realizar esta lista. En primer lugar, evangelista. Un evangelista posee la habilidad sobrenatural de realizar la obra de evangelización como parte esencial de su ministerio. Efesios 4:11. El evangelista va y por el don que tiene le va a ser fácil, va a tener resultados y todo ello. Número 2, enseñanza. Es la capacidad de enseñar en forma clara y especial para la edificación de los creyentes. Aquel que tiene don de enseñanza le va a ser muy fácil explicar, enseñar, instruir a las demás personas. Pastor, se trata de un desempeño de una función y no el otorgamiento de un título. En el concepto bíblico se requiere a aquellos hermanos que Dios establece para ejercer la conducción espiritual de una iglesia local. ¿No? Por si acaso el pastorado no es algo que usted no lo pone por necesidad o pone simplemente porque usted quiere, no. El pastorado es un don, más allá que es un llamado, pero también es un don de Dios en el cual realmente nosotros podemos ver que aquella persona que tiene ese don va a tener un amor por la iglesia, por los hermanos y va a ser de mucha bendición. Cuarto lugar, exhortación. Es la habilidad espiritual de advertir, estimular y alentar a las personas en situaciones determinadas mediante la aplicación correcta del consejo de Dios. Entonces, alguien que tiene exhortación, va a usar la palabra de Dios, el consejo de Dios, para poder animar y estimular a los demás. El don de dar. El don espiritual de repartir consiste en el intenso deseo de dar y en la facultad de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. El que tiene el don de dar va a dar para objetivos especiales, para necesidades, para obras nuevas y todo ello, y lo va a hacer de una forma correcta y lo va a hacer de una forma anónima. El don de servicio es la habilidad sobrenatural de prestar ayuda a los demás en distintas áreas de la vida. ¿Ya? Entonces, esa persona va a poder prestar, va a ver una necesidad, va a ver algo sucio, lo va a limpiar, va a ver algo que está en su lugar, o va a ver algo físico que necesita ser colocado, ayudado, y esa persona realmente lo va a poder desarrollar. Misericordia es la habilidad espiritual de asistir con simpatía a personas necesitadas, en el sentido espiritual, ¿no? El misericordioso se va a poner al lado de la persona para poder sostenerlo, para poder ayudarlo. Don de fe, dice, el don que se manifiesta en hechos determinados con propósitos especiales. Este don puede definirse como la confianza en Dios impulsada por el Espíritu Santo. El don de fe es algo que no todos tienen, ¿no? Si bien es cierto, todos tenemos fe, pero que el que tiene don de fe va a tener esa confianza en Dios que le va a impulsar a hacer proyectos especiales, propósitos especiales que realmente van a ser para la gloria de Dios. Y el último, el don de presidir, el don de liderar. Son las personas dotadas en el área de la administración, orientadas a metas y objetivos espirituales, organización y coordinación de personas para lograr todas las tareas, ¿no? Entonces, realmente, todo lo que nosotros hemos visto acá, los dones, son necesarios el día de hoy para que nosotros podamos edificar la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que conozca mis dones? En primer lugar, porque el conocer sobre los dones espirituales me va a ayudar a entender la voluntad de Dios para mi vida. En segundo lugar, conocer los dones me ayudará a comprender lo que Dios no me ha llamado a hacer. Dios capaz no le ha llamado a enseñar, pero sí le ha llamado a evangelizar. Dios capaz no le ha llamado a pastorear, pero sí a liderar. Entonces, cuando uno va conociendo los dones, va sabiendo y va haciendo por descarte. Bueno, Dios no me llamó a eso, entonces es importante. Conocer los dones espirituales me muestra cómo y dónde yo debo servir, para que no haya confusión y al final no me esté cansando y no me esté frustrando. Conocer mi don espiritual me ayudará a entender cómo el Espíritu Santo ministra a través mío. Entonces, eso es importante que usted pueda reconocer cómo el Espíritu Santo lo va a utilizar en el servicio y cómo usted está haciendo de bendición para la obra de Dios. 3 palabras claves: facilidad,
fervor y frutos. Facilidad significa que podemos desarrollar con gran naturalidad lo que hacemos sin forzar nada. Fervor significa que disfrutamos lo que hacemos y ejercitamos el servicio con más ganas. El que tiene fervor por evangelizar, por enseñar, lo va a hacer con unas ganas, con una dedicación, con unas ganas y lo va a disfrutar. Y por último, frutos. Significa que somos de bendición a los demás y vemos resultados de nuestro don por la gracia de Dios. Entonces, esas son las palabras claves que tenemos que nosotros recordar. Buscar el consejo de personas maduras en la fe para que nos puedan orientar con las dudas que tenemos acerca de los dones espirituales. Es importante que nosotros busquemos a otras personas. En 1 Timoteo 1, del 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Entonces, el apóstol Pablo animaba a Timoteo, ¿no? Y así usted también tiene que buscar a alguien que le anime, o también usted tiene que ser de bendición, animar a otros, ¿no? Y en este versículo nosotros que estamos viendo acá en 2 Timoteo 1 del 6 al 7, vamos a ver un deseo, vamos a ver una dedicación, una diligencia y una dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces uno tiene que descubrir, tiene que desarrollar los dones, y tiene que buscar diligencia y dependencia en la voluntad de Dios para que realmente pueda ejercer el don. Buscar al Señor en oración para que nos guíe a encontrar nuestros dones. A continuación les compartiremos 5 actitudes que debemos evitar cuando pensamos en nuestros dones. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. La actitud mística. Simplemente lo uso cuando estoy inspirado. Cuando tengo ganas lo uso y cuando no, no. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar. La actitud monárquica. Pensar que mis dones son los más importantes y simplemente lo hago por inercia, y lo hago sin corazón y simplemente lo hago porque no me queda otra, porque hay necesidad, porque nadie más lo quiere hacer y estoy solo yo. La actitud menospreciativa es la que dice: los dones no son tan importantes, ¿no? Prefiero hacer otra cosa, o prefiero usar los talentos y todo eso, y entonces voy como menospreciando lo que Dios me ha dado, y esa actitud también es equivocada. La actitud mezquina es pensar: bueno, nadie lo aprecia, y como nadie lo aprecia, nadie me dice nada, nadie me dice: hermano, qué bien usted enseñó, o hermano, qué lindo le quedó el ambiente, el lugar, sirviendo, y entonces, como nadie me dijo nada, entonces no lo uso, y esa actitud mezquina. La actitud marginal es: no hago nada que no esté relacionado con mi don. O sea, si yo tengo el don de evangelista, yo solamente me voy a dedicar a evangelizar y no voy a hacer otra cosa más. Y esa actitud de estar marginando otras actividades, otras áreas de servicio también está mal. Muy bien, entonces para que usted pueda descubrir cuáles son los dones espirituales, tiene que informarse en primer lugar de cuáles son los dones que hay, y eso le va a dar un entendimiento claro de lo que Dios quiere para usted. En segundo lugar, busca el consejo de otros. No puede preguntar a una persona qué es lo que más destaca en mí o qué dones cree que yo tengo, y puede preguntar a una persona espiritual que le va a ayudar en esto. Y por último, busque la guía de Dios en oración y dispóngase a servir en toda área de servicio que hay en su iglesia. No se ponga límites. Todos comenzamos haciendo de todo y después vamos encontrando y encontramos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, y allí es cuando tenemos que desarrollar nuestros dones de una forma clara y tenemos que realmente servir a Dios de corazón. Así que ánimo a todos y bendiciones para lo que resta del curso.